Bueno, entonces, dentro de nuestro capítulo de la parte de dinámica del cuerpo rígido hay dos conceptos fundamentales que es centro de masa y momentos de inercia. ¿Ya? En una primera instancia les voy a tratar de explicar el concepto de centro de masa. Bueno, el centro de masa, si tú tienes un sistema físico que está compuesto por n partículas, ¿ya? Más o menos el centro de masa es este punto rojito que está aquí para este sistema físico. Si el sistema físico está distribuido todas las partículas de manera homogénea, entonces el centro de masa más o menos sería este punto de acá. En este punto de acá estoy indicando que todas las fuerzas resultantes externas a este sistema físico estarían actuando en este punto rojo de aquí. Eso es el centro de masa. ¿Ya? Entonces, a este puntito rojito que le estoy ubicando como, con el vector de posición centro de masa, esta R mayúscula está representando al vector de posición del centro de masa. Vector de posición del centro de masa, ¿no? Este puntito que está con rojo, ¿no? Entonces, este puntito que está con rojo en acá, bajo este sistema de referencia que está en tres dimensiones, el eje X, el eje Y y el eje Z, estas serían sus componentes, ¿no? El vector de posición del centro de masa, perdón, su componente en el eje X del centro de masa, su componente en el eje Y del centro de masa, su componente en el eje Z del centro de masa, ¿no? Si este sistema físico está compuesto por varias partículas, ¿cómo encontramos la masa total? Simplemente sumando, ¿no? Sumando desde 1 igual a 1 hasta las n partículas que hay de las masitas m sub i. Entonces, esta m mayúscula representa la masa total del sistema, ¿no? La masa total del sistema. ¿Cómo se encuentra? Simplemente sumando las masas, ¿no? Si este sistema físico está compuesto por varias partículas. Ahora, ¿cómo se define este vector de posición para poder encontrar este centro de masa? Se define este vector de posición para poderlo encontrar, este punto rojo, que es el centro de masa de este sistema físico, de esta forma, ¿no? 1 sobre la masa total, 1 sobre la masa total de la sumatoria de un i igual a 1 hasta las n partículas que hay de las masitas m sub i por el vector de posición r sub i, ¿no? Entonces, de este sistema físico, puedo agarrar una masa cualquiera, ¿no? Agarro cualquiera de las masitas. Esta masita de acá, a esta masita de acá lo ubico con el vector de posición r sub i minúscula y es la masita m sub i, ¿no? Entonces, como estas masitas m sub i, hay varias, estoy diciendo, ¿no? M sub 1, M sub 2, M sub 3, M sub 4, M sub i, M sub j, qué sé yo, ¿no? Y sumas todas esas masitas, multiplicas por el vector de posición r sub i, este es el vector de posición r sub i, ¿no? Habrá un vector de posición r sub 1, r sub 2, r sub 3, r sub 4, r sub i, es esta masita de acá, ¿no? Entonces, así, de esta forma, esto es la definición matemática para poder encontrar el vector de posición, el vector de posición, ¿no? Entonces, lo único que hago es reemplazar ahora en esta ecuación. Este vector de posición del centro de masa es esto de acá, ¿no? Y este es el vector de posición de la masita m sub i, Entiéndase muy bien, esto es el vector de posición para ubicar al centro de masa. Vector de posición para ubicar a este puntito rojo. Este es el vector de posición de la masita m sub i, Si reemplazamos esto de acá con esto, y este r sub i con esto de acá, a ambos miembros, miembro de la izquierda, miembro de la derecha, tenemos esto de acá, ¿no? Es esta ecuación de acá. Y obviamente distribuyendo la sumatoria, ¿no?, a cada uno de estos términos. Y tenemos esta de acá. Cuando dos vectores son iguales si solamente si sus componentes son iguales. Si sus componentes son iguales, entonces tenemos esta componente es igual a esta componente de acá.
Y entonces tenemos estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones, aquí está. La componente horizontal del centro de masa, ¿no? Su componente horizontal del centro de masa va a ser 1 sobre la masa total de la sumatoria de un i igual a 1 hasta las n partículas que hay de m sub i por la distancia horizontal x sub i, ¿no? Esto simplemente es una longitud horizontal, la masita pues tenemos, esto va a ser una distancia vertical, ¿no? La masa total podemos encontrarla, la masita, la distancia que está en el eje Z respecto de este sistema de referencia, ¿no? Para este punto rojo, esto sería su distancia horizontal. Y esta y sería la distancia vertical, sería esta distancia de acá. Eso sería la distancia vertical para el punto rojito que estoy indicando, ¿no? Ahí está. Y esto es para el caso discreto, en el caso de que el sistema físico tenga varias partículas, ¿no? N partículas aquí estoy indicando. Por eso, estas son las fórmulas para el caso discreto. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sistema físico, pero que no tiene, está compuesto por miles y miles de partículas, pero es continuo? Para el caso continuo, ¿no? Para el caso continuo tenemos una partícula, un sistema físico que tiene una masa m, una masa total. Entonces, de esa masa total m tomamos un pequeño elemento. Si tomamos un pequeño elemento, ya, aquí está, lo denoto con la masita diferencial de m, y nos damos el vector de posición, ahí está, para poderlo ubicar a esta partícula diferencial de m, ¿no? Entonces, para poder pasar de este caso discreto al caso continuo bajo este sistema de referencia explicado, entonces lo único que se tiene que hacer es que esta sumatoria se convierte en una integral. Esta sumatoria se convierte en una integral. Para poder pasar del caso discreto al caso continuo, las sumatorias ahora se vuelven en una integral y tienen que hacer todo el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Si ustedes realizan el mismo procedimiento con la sumatoria en una integral, van a llegar a una ecuación parecida. De ahí igual van a decir que la posición del centro de masa en el eje X está dado como 1 sobre la masa total de la integral diferencial de m por x sub i. Quiero recalcar que respecto de este sistema de referencia, estas x pues es una distancia horizontal, ¿no? Es una distancia horizontal. Y esto pues en el eje Y será una distancia vertical, ¿no es cierto? Y esto será una distancia que está en el eje Z, ¿no es cierto? Ya, su distancia horizontal y su distancia vertical, como en este caso también, las mismas ideas, ¿no? Simplemente vuelvo a repetir que esta sumatoria para el caso discreto es una sumatoria y para el caso continuo se vuelve en una integral. Y la sumatoria se vuelve integral para pasar del caso discreto al caso continuo. Entonces, en el caso discreto utilizamos sumatorias, pero en el caso continuo ya se utiliza una integral, ¿no? Vamos a ir resolviendo algunos problemas y mediante esa resolución de problemas cada uno de ustedes va a ir entendiendo, ¿no es cierto? Ya, bueno, entonces ahora vamos a ir resolviendo problemas. No se olviden que estamos en la parte de cinemática del cuerpo, dinámica del cuerpo rígido. Entonces, les aclaro que cuando ustedes, todo va a ser ahora centro de masa, todo va a estar en el centro de masa. Entonces, ustedes cuando observan algo bien importante, en la segunda ley de Newton indicaban ustedes sumatoria de todas las fuerzas resultantes que actúan en un cuerpo es igual masa por la aceleración, ¿no es cierto? Masa por aceleración. Esto de acá a ustedes les indicaba la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? La segunda ley de Newton. Si tú sumas todas las fuerzas que actúan sobre un sistema físico, ¿ya? Eso es igual a la masa total por la aceleración, ¿no? A causa de estas fuerzas se produce este efecto que es la aceleración. Causas y efecto. Esto de acá es conocido
como la segunda ley de Newton. Esto es en forma de módulo, ¿no? En módulo. Como vector también era lo mismo, ¿no? Es una ecuación vectorial que tiene tres componentes, ¿no? Tres componentes. También se llega a una ecuación parecida y de ahí se indica que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual masa por aceleración en el eje X, ¿no? En módulo de forma vectorial trabajábamos así y para resolver problemas hacíamos esto, ¿no? Y luego su otra componente era, ¿no? En el eje Y. Y finalmente, si el problema era en tres dimensiones, trabajábamos así, ¿no? En esta forma. Y era en componentes, ¿no? Así, ¿no? Algo así, ¿no? En estas formas de acá, ¿no? En esta forma de acá, ¿no? Entonces, esto es lo que hacíamos, ¿no? De una ecuación parecida a esta, ustedes se encuentran a partir de esta y se puede deducir estas ecuaciones de acá, ¿no? En las tres componentes. Lo que ahora me interesa, o nos interesa a nosotros, va a ser esto de acá. Sumatoria de fuerzas va a ser igual masa por aceleración, ¿no? De forma vectorial. Si trabajamos de forma vectorial tenemos esto. Entonces, al trabajarlo de forma vectorial esta ecuación, la segunda ley de Newton, que lo vamos a utilizar más adelante, entonces va a ser pues sumatoria de fuerzas centrípetas, ahora va a ser sumatoria de fuerzas centrípetas, ¿ya? Del centro de masa. Sumatoria de fuerzas del centro de masa va a ser igual a la masa total que tiene por la aceleración del centro de masa, ¿no? Entonces, la segunda ley de Newton se va a modificar de esta forma. No se va a modificar, sino una forma para sistema de varias partículas. Cuando yo quiero estudiar este puntito rojito de acá, entonces voy a indicar que todas las fuerzas están actuando en este punto de acá. Sumatoria de fuerzas del centro de masa va a ser igual a la masa total que tiene, esta masita es la masa total que tiene por la aceleración del centro de masa. La aceleración va a ser de este centro de masa, ¿no? Esta aceleración del centro de masa, pues como hemos indicado, está en tres dimensiones, ¿no? De esta forma se escribe la segunda ley de Newton para dinámica de varias partículas, como estamos abarcando este capítulo de dinámica del cuerpo rígido, ¿ya? Bueno, entonces hay que leer un poco más. Vuelvo a repetir, esto era un curso de Física 1 que ustedes deberían de haber completado. Bueno.